Buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Manuel Roa y actualmente me desempeño como el jefe del Departamento de Operaciones para combustibles y petroquímicos en la empresa Ecopetrol. Tengo más de 20 años de experiencia laboral, de los cuales 10 años fueron en el sector privado, en áreas de exportaciones de empresas colombianas y en áreas de empresas de servicios también navieros. Y cuento también con 12 años de experiencia dentro de Ecopetrol en el área petroquímica y en el área de combustibles e internacional también, en crudos y en combustibles. Y como bien les mencionaba anteriormente, concedo esta entrevista a título personal. No hablo en nombre de la empresa en la que trabajo actualmente, sino que lo hago por el conocimiento que he adquirido en estos años y con fines meramente académicos para que ustedes puedan cumplir el objetivo que han trazado con este trabajo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, teniendo en cuenta su amplia experiencia en la temática, entonces iniciamos con la parte del cuestionario como tal. La primera pregunta, informe cómo es el procedimiento desde su origen, extracción y manejo que se le da al crudo o petróleo, argumentando hacia dónde se envía, hacia dónde se transporta, para luego ser transformado mediante procesos químicos u otros, logrando obtener productos derivados del petróleo. ¿Qué podría informarnos al respecto de ese proceso? Está bien. Entonces, el petróleo crudo se encuentra bajo la superficie de la tierra, ya sea en áreas offshore o áreas, digamos, en la tierra como tal, no bajo el mar. Se extrae mediante procesos físicos con unos equipos extradimensionados, donde se hacen procesos primero unos procesos geológicos previos, donde se hace análisis de dónde pueden estar esos yacimientos, y ya después la empresa que hace la exploración y la explotación como tal se dirige a esos terrenos, a esos campos, y empieza todo el proceso de exploración con unos pozos petroleros. El petróleo crudo muchas veces se encuentra asociado con unos gases también, o sea, no solamente en los pozos, en los yacimientos se encuentra petróleo, sino que se encuentran gases, los cuales también se extraen para procesamiento o para otra serie de procesos industriales. Pero ya como tal, hablando del petróleo crudo, cuando sale de la tierra, generalmente, si hay redes de transporte ya establecidas, que son los oleoductos que ustedes conocen, que en Colombia hay una red de oleoductos bastante extensa, se transporta por esos oleoductos a dos puntos principalmente. O sea, se transporta a muchos sitios, pero se puede transportar o directamente a las refinerías. Aquí en Colombia, que tenemos 3 refinerías principales, hay más refinerías, pues hablando de Ecopetrol, pero 3 principales y 2, digamos, que son a las que me voy a referir más adelante. O puede ir directamente el petróleo hacia los puertos marítimos para ser exportado. Eso es vía oleoducto. Sin embargo, hay algunos yacimientos que no están interconectados por oleoductos y el petróleo es recogido por carrotanques que ya después son transportados a unos centros de acopio, donde ya sea que se cargue al oleoducto o se cargue en unas barcazas especiales y se transporte vía fluvial. Cuando yo les mencionaba que el petróleo podía ir a refinerías, nosotros hoy en día, Ecopetrol cuenta con, voy a hablar de las 2 refinerías principales. Una está ubicada en Barrancabermeja y la otra está ubicada en Cartagena. Barrancabermeja, que tiene alrededor de una capacidad de alrededor de 240, 250 mil barriles día de procesamiento. Ahí el petróleo entra y es, como usted bien lo mencionaba, procesado para obtener otro tipo de productos. Cartagena, que es la refinería más nueva del grupo empresarial, tiene una capacidad de entre 140 y 160 mil barriles
de crudo de procesamiento diario. Y de la misma forma también ahí lo que se hace es que el crudo entra y se obtienen una serie de productos derivados que pueden ser o usados en el consumo nacional o usados para exportación. Y cuando les mencionaba que el petróleo también puede ir directamente a los puertos marítimos, se usa para exportar, ya sea en buquetanques de diferentes dimensiones, pueden ser 500,000 barriles, 1 millón, 2 millones de barriles, y puede ir a mercados aquí cercanos en el Golfo de los Estados Unidos para también procesos de refinación, o puede ir a mercados lejanos, como es el enfoque que se le ha dado en los últimos años en la India, en Brunei, en la China, diferentes países de Oriente, para también ser procesado en sistemas de refinación de esos países. El petróleo, cuando entra al sistema de refinación, efectivamente tiene un proceso, tiene diferentes procesos físico-químicos. Se puede obtener, digamos que los principales productos que uno obtiene son los destilados medios o gasolinas también. Es como el objetivo en el país para poder suplir la demanda de combustibles en el mercado nacional, pero también se obtienen productos más livianos como gases, productos también livianos que van para el sector industrial, que son muy importantes para mover la economía del país también, o se obtienen también ya después del proceso de destilación y unos procesos adicionales, unos productos mucho más pesados, que pueden ser estilo el asfalto, que se usa para pavimentar las carreteras y las calles en el país, o incluso para exportación. Se obtiene un combustóleo que se usa también como combustible para ciertas industrias y para el sector marítimo, o se puede obtener también, como en el caso de Cartagena, un coque de petróleo que se usa también como combustible para industria cementera. Entonces, digamos que ahí muy superficialmente les estaba contando, pero se pueden dar cuenta que el petróleo no solamente tiene valor como petróleo crudo, incluso ese diría uno que es el menor de los valores, porque el valor está en transformarlo y en obtener todos los demás productos que yo les mencionaba para atender ya sea combustibles o el sector industrial como materia prima para producir todo lo que usamos los seres humanos en nuestra vida diaria. Ok. Bueno, la tenemos clara en ese sentido, todo el proceso y todo el manejo que se le da respecto desde su origen hasta que se hace el trámite de transformación. Tengo una inquietud respecto a por qué los precios del barril de petróleo de referencia no es el mismo en todo el mundo, o sea, en qué se diferencia o por qué se maneja ese valor o esos valores diferenciales. De acuerdo. El petróleo crudo, que es digamos que es muy líquido y muy transable en los mercados internacionales, se fija con base en algunas corrientes más líquidas que otras. Le pongo el ejemplo: Colombia, la mayor producción y la mayor exportación que tiene es de un crudo que se llama crudo Castilla. También tiene crudos Vasconia, tiene crudo South Blend, que sale muy cerca de donde ustedes están ubicados, desde el Putumayo, y sale por Tumaco. Tienen crudo Mares, tiene crudo Magdalena, tiene diferentes crudos dependiendo de las cuencas de donde salga y de las mezclas que se hagan. Pero son crudos que salen exclusivamente de Colombia. Asimismo, México tiene sus crudos, Venezuela tenía, pues todavía tiene crudos, pero pues era mucho más fuerte en crudos anteriormente. Y cada mercado tiene sus crudos, pero hay unos más líquidos que otros. Los que se reconocen como los crudos más líquidos en los mercados internacionales son el crudo Brent, que es del Mar del Norte, el crudo WTI, que es de los Estados Unidos, y en Medio Oriente se transa mucho un crudo que se llama Dubai, o una mezcla que se llama Dubai, que puede que ya físicamente los barriles no existan, pero se volvieron crudos de referencia para que con base en ese indicador todos los demás crudos del mundo se negocien. Entonces, Colombia hasta hace algunos años transaba sus barriles con referencia al WTI de los Estados Unidos,
pero el WTI en ese momento perdió liquidez y por eso Colombia tomó la decisión, en el país se tomó la decisión de transar su crudo con referencia al Brent del Mar del Norte. Y hoy en día el crudo colombiano se vende con referencia a ese crudo y ya sea con un diferencial hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la demanda o el apetito que haya en el mercado por el crudo nuestro. Y asimismo, si uno va a ciertos mercados, por ejemplo, si el enfoque de los negocios de Colombia fueran hacia el Medio Oriente o son más hacia Oriente, uno podría llegar a negociar el barril de petróleo colombiano no atado al Brent, sino atado al Dubái, más o menos unos puntos o más o menos unos dólares por barril. Es la forma en que se transan los crudos en el mundo. Doctor, o sea, usted me habla en ese sentido que depende de la calidad que se obtenga del producto de cada país. ¿Eso influye respecto a los precios? Influye porque uno puede decir que si el crudo se mide por un nivel que se llama el API, y eso hace que el crudo sea más pesado o más liviano. Dependiendo de esos grados API, uno puede atar el crudo que se va a vender a cierto indicador, o asimismo se puede marcar el diferencial versus ese indicador. Pero yo creo que no hay solo una variable, pueden ser los mercados a los que uno está vendiendo. Entonces, como les decía, si uno quiere enfocarse en los mercados de Oriente, podría referenciar el crudo colombiano a Dubái, que es un indicador, a crudo Dubái, más o menos unos puntos. O si nosotros lo queremos enfocar al mercado europeo, pues entonces ahí se transa contra Brent. O si es el mismo mercado de los Estados Unidos, uno podría también decir que lo vende con referencia al WTI de los Estados Unidos. Pero tampoco esa quiere decir que sea la única variable. Pueden haber otras variables, como usted mismo lo ha mencionado, dependiendo de la calidad, dependiendo de la acidez del crudo, del contenido de azufre, de muchas variables que inciden en cómo se quiera negociar. Incluso en la estrategia de una compañía también puede depender a qué crudo uno lo ata para poderlo comercializar. Ok. Teniendo en cuenta lo que usted nos señala, Hugo, ¿por qué cuando cae el precio del petróleo no caen los precios de los combustibles como gasolina, diésel y los otros derivados en la misma medida? O sea, ¿por qué viene esa diferenciación en que el petróleo cae de precio y los precios de los combustibles no caen? De acuerdo. Si bien hay cierta correlación entre el precio del petróleo crudo y los derivados del petróleo, haya una correlación 1 a 1. Es decir, está sujeto a otras variables como son oferta y demanda, como son capacidades de refinación en el mundo. Asimismo, como capacidad de refinación también el enfoque que tienen las refinerías. Entonces, le pongo un ejemplo. Si el petróleo crudo, el precio del petróleo crudo a nivel internacional cae, pero hay muy poca capacidad para procesar y producir naftas para dilución o naftas para producir gasolinas, eso va a hacer que el precio de la gasolina no caiga en la misma medida en que cayó el precio del petróleo crudo. O si por el contrario hay unos altísimos inventarios a nivel mundial o en barcos, porque no solamente se almacena en tierra, sino también cuando hay altos inventarios se almacena en los barcos, en los buquetanques, y se almacena en agua, pues, de diésel. Eso haría que, a pesar de que el precio del petróleo de pronto tenga una caída, estoy poniendo un ejemplo del 10%, pero si hay unos muy altos inventarios de diésel, pues el precio del diésel va a caer no un 10, sino va a caer un 20. Entonces depende de, efectivamente, la caída del precio del petróleo hace que los derivados caigan, pero también estará sujeto a capacidades de refinación, a inventarios en el mercado de esos productos, a oferta y demanda del mercado, incluso hasta la misma estación del año en la que estemos, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la demanda más alta de gasolina se presenta entre los meses de abril y julio, que es la época en que
la mayoría de las personas salen a vacaciones en los Estados Unidos, entonces sacan más sus carros para irse de viaje, hay una mayor demanda de gasolina, y si el precio del petróleo en ese momento cayera, no quiere decir que los precios de la gasolina van a caer de la misma forma. O en los meses fríos, en los meses de invierno, donde hay una mayor demanda por heating oil o por diésel para poder calentar las casas de las personas, eso va a hacer que si hay una caída del precio del petróleo, el diésel no necesariamente va a caer de la misma forma. ¿Por qué? Porque hay una mayor demanda del mercado. Entonces, nunca va a encontrar usted una correlación uno a uno en la variación de los precios del petróleo y de los derivados, o por lo menos no en el mismo momento. Puede ser desencadenado posteriormente. Bien, muy buenas noches, doctor Juan Manuel. Para nosotros, como estudiantes de la Universidad SESMA, es un orgullo contar con su presencia en esta entrevista, y también pues admirar su amplia experiencia en el tema tratado como los hidrocarburos. Y de antemano agradecemos su colaboración para esta entrevista. Pues bien, la siguiente pregunta es: ¿a cuánto asciende las reservas del petróleo actualmente en el país? Doctor, ¿se tiene con certeza algún dato al respecto? Bueno, la información que yo tengo, que es la que se publica en los diferentes medios, es que las reservas del país están entre 7 y 8 años promedio, que eso equivale más o menos a 1.7 o 1.8 miles de millones de barriles equivalentes. Cuando mencionamos barriles equivalentes, quiere decir que puede haber ahí crudo, petróleo crudo, pero también puede haber gas, o pueden haber algunos otros componentes que se llevan a la unidad de barril equivalente. Esta información como tal, si bien es suministrada por las empresas de petróleo, debe ser siempre auditada por un tercero o debe ser avalada por un tercero. Entonces, digamos que la información que yo les doy en este momento, entiendo que fue en su momento auditada, y por eso la compañía la publica y la reporta a medios nacionales o internacionales. Bien. ¿Qué importancia tiene el petróleo en nuestra economía? Digamos que siendo un recurso que ha brindado solidez en estos momentos de crisis a nivel de COVID, que ha generado pues muchas falencias, ¿cuál sería esa importancia que tiene el petróleo en nuestra economía? Bueno, el petróleo, o más bien el sector de hidrocarburos, tengo entendido que representa algo así como el 5% del PIB colombiano, del PIB nacional, con algunas variaciones en los últimos años, pero digamos que se mueve alrededor del 5%. Y cuando uno lo mira, no solamente con el proceso que les estaba contando ahora de exportación o de extracción del petróleo y exportación, sino todo lo que hay alrededor de esa industria, que es tanto los empleos que genera directamente como los empleos indirectos que genera la inversión que hay en las regiones. Por ejemplo, Ecopetrol para este año estaba hablando de inversiones cercanas a los 3.500 o 4.000 millones de dólares. Todo eso se refleja en prosperidad en las regiones. Entonces, no se puede ver solamente como una extracción de petróleo y una venta de petróleo y de derivados, sino se tiene que ver como todo con el enfoque que tiene más integral y enfoque social que tiene, y el impacto social que tiene en el país. Entonces, si bien vemos un número del 5%, pero eso es mucho más grande por todo lo que mueve dentro de la economía nacional. Pues bien, hablando de un lapso de 10 años, por así decirlo, ¿cómo ha sido el comportamiento respecto a la extracción del petróleo en todo el territorio colombiano, en comparación con otros países como Venezuela, Ecuador? Okay. No tengo mucha precisión sobre los otros países. Les puedo contar que yo entiendo que Venezuela tiene las reservas probadas más grandes del mundo, y en algún momento en sus años de mayor prosperidad alcanzó a producir o a extraer diariamente cerca de 3.5 o hasta 4 millones de barriles día. Hoy en día
Venezuela debería estar por debajo del 1.000.000 de barriles, entiendo. O sea que Colombia lo que ha hecho es de alguna forma ir igualando la extracción diaria de petróleo, porque hoy en día, o por lo menos el promedio para el 2021, entiendo que está alrededor de 700.000 barriles día. O sea, frente a Venezuela, lo que ha hecho es ir creciendo. Cuando nosotros hace unos años estábamos alrededor del 500.000 de barriles y hoy en día estamos en 700.000, y Venezuela pasó del 3.5 millones diarios a algo muy similar a los 700.000 que debe estar hoy en día. Entonces, lo que se ha hecho en nuestro país con un trabajo muy juicioso de muchas compañías y la política de hidrocarburos del gobierno, de los diferentes gobiernos, lo que ha hecho es impulsar la mayor extracción de petróleo y mayor exportaciones de petróleo a sí mismo. Muchas gracias, doctor. En virtud de continuar con esta importante entrevista, ¿usted nos podría indicar qué nos ha dejado el petróleo por más de un centenario en la vía de desarrollo en nuestro territorio? ¿El petróleo se podría decir que se considera como una fuente esencial principal? Sí, digamos que el petróleo, en la medida en que se ha manejado la política de hidrocarburos del gobierno, de los gobiernos, de manera positiva, pues ha dejado efectos muy positivos, y sobre todo en algunas regiones. Yo ahora les hablaba que digamos que a nivel nacional el sector de hidrocarburos representa cerca del 5% del PIB, pero hay unas regiones, sobre todo en los llanos orientales, entiendo que Casanare y algunas otras regiones, en donde el PIB o el impacto del sector de hidrocarburos en el PIB es mucho más alto. Entonces, cuando uno mira, de pronto no en los últimos 100 años, porque digamos que hace tanto tiempo pues estaba más concentrado en el Magdalena Medio, y los hallazgos que se han realizado más en el oriente han sido de los últimos 30, 40 años aproximadamente. Pues el impacto tanto en el desarrollo de esas regiones, en el desarrollo del país, pues es muy importante. Y se sigue siendo importante pues en la medida en que el petróleo representa un grupo muy importante de las exportaciones del país y dentro de la balanza comercial del país. Muchas gracias. En este orden de ideas, ¿nos podría usted señalar en un caso hipotético qué haríamos si el petróleo, digamos, actualmente se llegara a terminar, se llegara a acabar esas reservas? ¿Qué alternativas o soluciones se han planteado con ello? Bueno, digamos que parte de la política que está impulsando el gobierno y que está impulsando Ecopetrol es el desarrollo de energías alternativas, y lo hemos podido ver en todo el interés que ha habido por promover la creación de parques solares, la creación también de parques eólicos y otras energías que puedan ir gradualmente cogiendo fuerza y desarrollándose, y desarrollar ese conocimiento para explotar a futuro. Si bien todavía no se ve una finalización de las reservas de crudo, y uno hablaría, pues los expertos diría que hablan de más años que los 7.5 u 8 años que yo les mencionaba ahora de reservas probadas, pues esas reservas todos los años se van renovando y tienen sus variaciones. Pues lo que se está haciendo es ir desarrollando conocimiento, ir desarrollando también proyectos, ya materializando proyectos, para que en unos años, pues Colombia tenga mucha más experiencia y tenga algún soporte de la producción energética en esas energías alternativas. Muy interesante. Preguntamos como colombianos, ¿cuánto representa el petróleo en el Producto Interno Bruto, en el PIB? Para los últimos 3 años, digámoslo así, 2019, 2020 y pues lo que ha transcurrido de este 2021. Tal vez se creería si tiene relevancia dicha circunstancia en el aspecto económico. Claro, definitivamente. Como les comentaba ahora, los números que yo tengo en la cabeza es que representa cerca del 5% del PIB nacional.
Entonces, definitivamente tiene mucha relevancia y cuando lo vemos, las exportaciones de petróleo crudo deben estar alrededor de unos 14 o 15 millones de barriles mensuales en las variedades que yo les comentaba hace un rato. Eso de por sí ya tiene un impacto en las exportaciones tradicionales y en la balanza comercial, pero sobre todo en las exportaciones tradicionales del país, que debe estar alrededor, yo creo que del 40, un 30 o 40% del total de esas exportaciones tradicionales, donde ahí metemos café, metemos carbón, metemos ferroníquel, pues el petróleo tiene una importancia bien alta en ese grupo de exportaciones. Doctor, muy buenas noches. Me presento ante usted, Lener Nazareno Enríquez. Doctor, tengo unas dos preguntas. ¿Qué plantearía usted si Colombia perdería una autosuficiencia petrolera? ¿Y cómo sería nuestra economía desde esa perspectiva? ¿Nos la podría argumentar, doctor? Bueno, si bien ese es un caso hipotético, pues lo que haría la pérdida de autosuficiencia energética es incrementar las importaciones de productos derivados para transporte o para consumo, para generación de energía a nivel nacional. Es un poco el caso que tiene Chile, que Chile importa entiendo que es la totalidad de sus combustibles, ellos importan petróleo crudo también para procesar en una o dos refinerías que tienen allá en Chile, y lo que tendría que hacer entonces nuestro país es importar petróleo crudo para procesar en las refinerías, pero no solo eso, tendría también que importar los combustibles para poder suplir la demanda nacional de combustibles para el transporte de todos nosotros, y asimismo de muchas materias primas que se usan en el sector industrial. Eso creería yo que lo que podría hacer es encarecer los precios de los combustibles, puesto que tienen que irse a comprar en otro mercado, transportarse hasta acá, nacionalizarse y también internarlo hacia los principales centros de consumo, hacia las principales ciudades donde se consumen o donde hay industria en el país. Doctor, ¿tiene algo más que indicar al respecto de la existencia del petróleo en nuestro país? De ser así, ¿nos la podría agregar, doctor? Yo creo que, como les he comentado a lo largo de la charla, es el impacto positivo que tiene el sector en la economía nacional y el impacto social que tiene en las diferentes regiones del país, tanto con la inversión que se hace, no solo, como les comentaba ahora, que se tiene planeada para seguir extrayendo petróleo o seguirlo procesando, sino también la misma presencia que hace, en el caso, por ejemplo, de la compañía donde yo trabajo, en algunas regiones, dando bienestar, dando trabajo, haciendo presencia con temas culturales, temas educativos. Entonces, pues considero que el impacto es muy positivo en toda la economía, desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista social. Doctor, de mi parte y de parte del grupo, pues quedo muy agradecido por compartir su experiencia, estos largos 20 años o más que usted manifestó que tenía. Pues es un honor y un placer haberlo tenido en esta entrevista. De mi parte, muchísimas gracias, doctor. Espero en otra oportunidad poder contar de pronto para concretar algo más en cuanto a su experiencia. Muy amable, doctor, que tenga muy buena noche. No sé si mis compañeros también quieran agregar algo. Muy informal, doctor. Sí, doctor. Teniendo en cuenta pues que por parte del manejo del petróleo llega a adaptarse a esos grandes desafíos en este tiempo de pandemia, a su particular, ¿no? Pues ha dado varios manejos y estabilidades en la parte financiera y económica, con relación a que se ha sorteado inconvenientes de desempleo, como usted lo menciona, doctor. Igualmente ha impulsado
evitar o tratar de no manejar toda la parte de la informalidad, tratar de subsanar algunos aspectos en cuanto a finanzas públicas, de pronto bajar un poco con relación al tema de la deuda externa y de pronto tapar esa parte del hueco fiscal, ¿no? Que a veces resulta con grandes inconvenientes, ¿no? Además de señalarse pues que el producto del petróleo tiene un porcentaje importante dentro de nuestro Producto Interno Bruto como tal. Igual, pues de mi parte me queda clara esa parte y agradecerle, doctor, muy gentilmente pues nos haya dado toda esta información a efectos de tener mayor ilustración y claridad respecto a esta temática como tal. Muchas gracias, doctor. Sí, doctor, me uno pues a los agradecimientos de mis compañeros, la verdad, demasiado interesante, y pues esta situación coyuntural que estamos viviendo pues nos llevó a esto, ¿no? A la virtualidad, y pues esto es como algo bueno porque la verdad pues nosotros conocemos y tenemos pues la entrevista con alguien capacitado como lo es usted, y pues eso es algo grandioso, la verdad. Entonces pues muchísimas gracias, doctor, muy agradecido y muy agradecidos. Doctor Juan Manuel, le agradezco mucho su colaboración para ejecutar esta entrevista. Su amplio conocimiento y experiencia nos ha brindado una mayor claridad respecto al petróleo, los hidrocarburos, y digamos sus derivados. De antemano pues agradecemos mucho su pronta colaboración. Siempre usted muy dispuesto para colaborarnos, y de verdad estamos muy agradecidos. Bueno, a ustedes muchas gracias por haberme contactado. Fue también muy interesante para mí porque me permitió recopilar y refrescar algunos conocimientos. Entonces, no, muchas gracias. Espero que sea de utilidad para el trabajo que tiene.